Estás comenzando a dibujar digitalmente y te preguntas qué brocha deberías utilizar para que tu diseño te quede limpio. Bueno, en este video te voy a decir qué brocha utilizo yo actualmente y te la voy a compartir. Así que bueno, quédate a ver este video para decirte qué tipo de brochas utilizo yo y así puedas hacer ese diseño que tienes pensado y que todo te quede perfecto. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Katy Sánchez. Hace un año comencé a crear dibujos digitalmente y me hacía la misma pregunta que te estás haciendo tú en estos momentos. ¿Qué brocha utilizo? ¿Cómo sé qué brocha debo utilizar para que todo me quede súper limpio? A veces miraba algunos videos en YouTube, en internet y no me preguntaban cómo lo hacían todo tan perfecto, tan limpio, y a la hora de pasar digamos ese Apple Pencil en tu iPad se viera todo tan derechito. Entonces pues me hice la tarea de crear y de buscar esa brocha, investigando un poquito de cómo lo hacían. Es por ello que bueno, en este video te tengo la sorpresa de que vas a poder descargar gratis en la descripción esas brochas que yo utilizo, y aparte te voy a explicar en este video cómo las utilizo y cuál es la diferencia entre ambas. Bueno, comencemos y te voy a explicar entonces cuáles son esas brochas de que tanto hablo. Te voy a mostrar qué tipo de brocha utilizo. Tengo aquí mi diseño y voy a hacer este diseño con dos tipos de brochas que yo utilizo. Te voy a compartir y decir cuáles son las que siempre utilizo. Yo utilizo la monoline y la script, que está en la caligrafía. Te vas aquí a la parte de brochas, caligrafía, y monoline y script están de manera gratis en tu Procreate. Pero quiero aclarar una cosa: a estas dos brochas yo le hice una modificación. Esa modificación está hecha en las características de cómo la brocha digamos funciona con mi pincel, es decir, que él me va a ayudar un poquito a que todo me quede mucho más limpio. Entonces yo, habiendo hecho esa modificación, tenemos estas dos brochas que yo le puse Monoline Katy y Script Katy, y las vas a poder descargar en la parte de abajo para que las puedas utilizar. Por supuesto te voy a decir cómo las vas a utilizar cada una de ellas, y vamos a hacer este dibujo que yo tengo aquí de sketch y te voy a decir cómo utilizarlas, pero te puedes ir a la parte de abajo y cargarlas para que comiences a hacer tu dibujo. Vamos entonces a crear ese dibujo y te voy a mostrar cómo utilizarla. Le voy a bajar la opacidad a mi imagen para poder comenzar a crear mi diseño a partir del dibujo que yo ya hice en mi cuaderno. Entonces lo primero que voy a hacer es escoger la monoline. La monoline te voy a mostrar cómo funciona. Déjame crearla aquí. Fíjate que la monoline es muy lineal. Si te das cuenta, ella es muy lineal, y ella me va a ayudar a crear todo el dibujo al principio. Ella me ayuda a que me queden como unos movimientos muy perfectos y muy limpios con la que yo ya modifiqué. Y esta script, si te das cuenta, también, dame un segundo, va a subirle aquí, esta script, fíjate que también ella va a ser muy limpia, pero a diferencia de la otra, ella, digamos que digamos que en las puntas es más fina y más gruesa, y también actúa según lo que yo le haga asentación a mi Apple Pencil en el iPad. Entonces esas son las dos diferencias entre una y la otra, y dependiendo del diseño que tú vas a hacer, vas a utilizar una o la otra. Voy a borrar aquí y ahora sí voy a comenzar a dibujar. Voy a agarrar por ahora cualquier color y comenzar a dibujar mi diseño. Para comenzar voy a escoger mi monoline y voy a transferir mi dibujo que ya está hecho en papel, y simplemente lo que voy a hacer, digamos, es transferir toda la parte del dibujo, como calqueando ese dibujo que yo ya hice digamos en el sketch en mi cuaderno. Entonces bueno, utilizando siempre el monoline voy a crear mi diseño, y luego les voy a decir cómo van a utilizar la otra brocha
digamos, dependiendo de los detalles que ustedes deseen. Bueno, entonces acompáñenme a hacer mi dibujo por ahora. Continúo pues haciendo ahora el diseño, pero ahora en otra capa, y sigo utilizando el monoline para el diseño que viene a continuación. Hasta ahora siempre he utilizado la misma brocha, que es el monoline, y que bueno, me encanta porque me hace, digamos, me ayuda a crear este diseño súper limpio. Entonces bueno, vamos a continuar y ahora voy a crear otra capa y sigo utilizando mi monoline para hacer el corazón. Bueno, ahora lo que voy a hacer es rellenar lo que acabo de dibujar. Por cierto, si ustedes están comenzando a crear estos diseños y lo que quieren es saber cómo transferir digamos, paso a paso este diseño de papel a digital, les dejo también un video aquí en la parte de arriba o al finalizar esta clase para que continúen pues aprendiendo un poquito más. Bueno, ya rellené entonces mi diseño. Luego de que yo lo relleno, posiblemente voy a comenzar a, digamos, a jugar un poquito con esa paleta de colores porque no había escogido una como tal. Y es que lo importante de este video realmente quería mostrarles era qué tipo de brocha utilizar. Bueno, ahora y les voy a decir cómo vamos a utilizar la otra brocha y hacer los detalles de nuestro dibujo. Para crear los detalles del dibujo, si se dan cuenta, mi diseño tiene estas puntas que se ven y algunos detalles que yo hice, y ahora los voy a hacer, y bueno, depende del diseño o depende de lo que yo desee, voy a utilizar una brocha o la otra. Entonces le quería mostrar. De todas formas, para hacer esos pequeños detalles, lo que voy a hacer es crear otra capa. Voy a escoger ahorita cualquier color, voy a escoger el negro por ahora, luego lo puedo cambiar. Y ahora voy a utilizar mi brocha, la Script, que también se las voy a compartir en la parte de abajo. Descárguenla y recuerden suscribirse a mi canal. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pasar toda esta brocha por cada una de las orillas de mi diseño. Pero quiero aclarar, digamos, que este es un diseño muy personal. Te estoy, digamos, enseñando cómo utilizar las brochas y cómo las utilizo yo, mejor dicho. Y bueno, depende del diseño que tú quieras crear, utilizarás la monoline o utilizarás esta Script que yo estoy utilizando. Bueno, voy a culminar y voy a crear con la misma Script, voy a culminar y pasar el borde también de, digamos, de mi envase de arriba. Quiero aclarar que la diferencia entre el monoline y el Script es que, si se acuerdan, el Script tiene unas punticas que me dan como unos detalles más finos en el diseño, ¿okay? Si te das cuenta, aquí en el diseño este tiene un pequeño detalle más fino cuando yo comienzo y termino. Bueno, los invito mejor a que la descarguen y se den cuenta cuál es la diferencia, porque a veces cuando ustedes lo ven aquí a través de la pantalla pues no ven exactamente la diferencia, pero sé que cuando estén dibujándole, haciendo su propio diseño, se van a dar cuenta cuál es la diferencia y ustedes van a adaptar la brocha a las necesidades propias. Ahora a este diseño le voy a agregar unas pequeñas burbujas, unos pequeños detalles. Para ello voy a utilizar una brocha que yo tengo personal. Incluso les voy a compartir estas brochas de estampas que yo tengo, que es esta burbuja que voy a hacer en estos momentos. Todas estas brochas que les estoy mostrando en estos momentos se las voy a compartir. Así que descárguenla en la parte de abajo. Bueno, vamos a hacer y utilizar esas burbujas. También tengo otro tipo de brochas si la quieren utilizar. Bueno, a esto le voy a hacer estas pequeñas burbujas y voy a culminar haciendo algunos detalles. Entonces recuerden bajar todas estas brochas en la parte de abajo. Bueno, aquí modifiqué un poquito la paleta de colores. Voy a terminar de hacerle detalles a mi diseño y al final también te voy a compartir otra brocha para culminarlo. Así a que acompáñenme a culminar este diseño. Nuevamente les recuerdo que si están comenzando a dibujar, tengo una clase en mi canal de YouTube donde pueden ver cómo dibujo o cómo
traspaso yo de papel a digital paso a paso, así que no se pierdan esa clase si la necesitan, y bueno, otros tipos de clases más que tengo, así que suscríbanse a su canal. Bueno, y aquí le voy a culminar escribiéndole love al final, y aquí voy a utilizar la brocha script, que me va a ayudar también a ser súper limpia a la hora de crear estas letras. Pueden probarla porque ahora para mí es mucho más fácil escribir con esa brocha. Y para culminar mi diseño voy a añadir unos corazones alrededor. También les estampa de corazón en la parte de abajo, así que descárguenla, así que no tienen excusas de no crear esos corazones si los necesitan. Vamos a utilizarlo, voy a crear estos corazones y voy a ver si la paleta de colores me convence al final. Bueno, espero les haya gustado este video. Descarguen en la descripción las brochas que les he dejado. Espero que les sirva a la hora de dibujar. Prueben cada una de las brochas y vean cuál es la que más les ha gustado, y también descarguen las estampas. Suscríbanse a mi canal y espero verlos en el próximo video.